¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperando ya que se vayan conectando los amigos, porque hoy tenemos un tema muy especial que tocar. Hemos estado preparando ya de antemano y también ha habido muchas consultas, ¿ya? Quería saber si me confirman por allí alguien que ingrese, si el sonido está correcto, el audio. Ahí que me confirme, escribiendo el texto nada más. Sí, ahí está el chat ya listo. A ver que me confirme si está al aire. Estamos en vivo ya. Vamos a dar con calma, esperar. Sí, todo bien, Cecilia, ¿se escucha todo bien el audio? ¿O hay interferencias? Ah, perfecto, perfecto, muchas gracias. Entonces, ya, esperando un poco para que ingresen los amigos, ya que hoy tengo que tratar el tema que me ha venido consultando por mucho tiempo, quería saber de qué se trata, las costumbres de David, las vivencias y también cuál es su historial dentro de la idea del judaísmo, ¿ya? Hay un chillido. Un chillido que interfieres. Sí, ahora cómo está. Ahí me avisa si está todo bien o sigue el chillido. Porque el volumen le he bajado. Ahí está correcto. Confirma si hay un chillido, algo así, una bulla que interfiera. Ya no suena, no hay el chillido. Pero se escucha bien, ¿cierto? Hay un pequeña, nada más, una pequeña interferencia. El audio se escucha bien. Ah, correcto, correcto. Correcto. Perfecto. Lo importante es que se escuche bien el audio y que las personas que vayan visualizando e ingresando, bienvenidos a todos ustedes los que van ingresando. Tenemos un tema muy importante que tocar hoy. ¿Ya? Se trata de la historia de David, su recorrido historial según la visión del judaísmo y también parte del cristianismo. ¿Ya? Eso es importante entender. ¿Ya? Importante entender. Mientras tanto, vamos esperando que vaya ingresando. Sí, saludo para Cecilia Ayala, también para ya Nico y para todos los que van ingresando. Lo importante es que se escuche bien el audio. Saludo para todos que van ingresando. Perfecto, ya vamos a iniciar esta transmisión, ¿ya? Vamos a iniciar primero introduciéndonos a la idea de que en la Biblia y en la Torá, recuerda que la Biblia surge desde la Torá, desde el libro de la Torá surge, ¿ya? Y Torá significa enseñanza, Biblia significa conjunto de libros, que es lo mismo, sino que hay unas pequeñas modificaciones dentro del Antiguo Testamento, ¿ya? De acuerdo a la necesidad del nuevo imperio que iba surgiendo. Esa en otra oportunidad vamos a hablar, pero ahora lo que queremos tocar es el tema de David, indica allí en la Biblia, David era de acuerdo al corazón de Dios. Muchos han leído esa frase, pero no nos hemos cuestionado, nos hemos dado cuenta que no nos hemos cuestionado anteriormente. Imagínate 20 años atrás yo hablando de esta frase cuando dice, David era conforme al corazón de Dios. Yo lo interpretaba que, imagínate, un corazón perfecto de David, de puro amor, pura misericordia del Dios que nos creó el cielo y la tierra, etc.
No había ni un cuestionamiento 20 años atrás desde mi perspectiva en aquellos tiempos. Pero gradualmente empezamos nosotros a investigar, a buscar una verdad más avanzada, ¿ya? No lo que te dijo el líder espiritual en la religión que tú estés, en la religión que tú estés. Eso es importante. Saludo también para Cheli, que ya viene ingresando. Aquí lo importante es interactuar con información y personas nuevas que van ingresando, que no tienen todavía conocimiento en esta área del despertar espiritual, del despertar de la conciencia. Entonces nosotros también gradualmente vamos a estar transmitiendo información y también muchos posts que hemos compartido ya. Ahora sí iniciamos. David era conforme de acuerdo al corazón de Dios. Vayamos para ello al libro de Génesis. Dios creó el primer día que creó la luz y la oscuridad, el primer día. Eso se refiere que Dios creó el caos y también la vida, la destrucción y lo opuesto, y la vida. Entonces, eso mismo era el reflejo de David. Eso mismo. Si ustedes un poco leen su historial. Ya, pero para introducirnos un poco a lo que corresponde a David, hay que entender que David surge del linaje de los moabitas, ¿ya? De los moabitas. Tenemos acá, por ejemplo, en parte de Génesis, nos dice que Lot tuvo dos hijas cuando salió en el evento de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Tuvo dos hijas, que supuestamente para él, para Lot, ya no había más personas. Pero nosotros sabemos que había más personas, sino que es nada más una enseñanza para tratar de evadir la verdad, ¿ya? En ese momento ustedes saben que, según el historial, Lot cópuló, las dos hijas le embriagaron, dice a Lot, que era ya mayor, pensaba que iba a tener hijos, le embriagaron a su padre, las dos hijas. Y desde allí surgen los linajes de los moabitas y los amonitas, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser David? Y de ahí surge, de ese grupo de los moabitas surge Ruth la moabita surge, que vendría a ser la bisabuela de David, la bisabuela. Entonces, David surge de un linaje impuro de incesto. Está claro, ¿cierto? Si tú estudias un poco profundo, David nace de un linaje de incesto. ¿Por qué le aclaro esto? Porque muchos judíos tratan de siempre tocar este punto importante relacionado a Jesús, a Yeshua. Se dice que ellos, cuando inventaron un Talmud, después del tema de la caída del templo, segunda caída del templo, sacan un Talmud indicando que Yeshua era brujo, y aparte de que era brujo, también adulteró con un romano, y desde ahí nace Yeshua, la madre de Yeshua copuló con un romano. Hubo adulterio y desde ahí nace de esa impureza de adulterio Yeshua. Por eso si comparamos desde ese historial de la Talmud, Yeshua. Claro, así es Daribón, un saludo muy especial, bienvenido. Desde esa perspectiva del Talmud, y como hablan los judíos, Yeshua nace de la impureza, ¿ya? De la impureza, pero sabemos que esa Torah, el Antiguo Testamento está tan manipulado por Constantino y también por los mismos judíos en diversos concilios, que más adelante vamos a hablar del concilio de Yagme, ¿ya? De Yagme, cuando fue modificado y creado ese Talmud. Ellos mismos lo crearon, ese Talmud, de discusiones. Recuerda que al principio el Talmud no existía de forma escrita, impresa no, sino que eran discusiones nada más orales, pero de allí ellos inventan ese Talmud para hablar mal de Yeshua. Ahora, pero si nos vamos al historial de la misma Biblia, entonces David nace de un incesto, de impureza. Pero ahora, nosotros que hemos investigado desde la parte del Talmud, del Zohar, etcétera, muchos sabios nos van a dar diferentes ideas. ¿Para qué? Para evadir esta realidad. Imagínate un cabalista, nos va a decir,
esta perspectiva, no va a sacar, por ejemplo, si tú no has investigado lo suficiente, te va a mostrar esta perspectiva de decir, te va a decir, mira, ¿sabes por qué nació David de impureza? Eso está en el Zohar. ¿Por qué nació de esta impureza? El motivo fue que Dios sabía que le iba a poner muchos obstáculos a un sadik. Sadik significa justo. Le iba a poner muchos obstáculos el Satán a un sadik, a un grande como es el David, imagínate el Mashiach, el Mesías. Le iba a poner muchos obstáculos y por eso Dios, para evadir todas esas circunstancias, le hizo que nazca de un lugar impuro, cosa que el Satán no le va a perseguir. ¿Por qué lo va a perseguir si no es sadik, es un impuro? Entonces, por allí te van a tratar de evadir los rabinos, los genios del Zohar, etcétera, ¿ya? Hay muchos mecanismos para evadirte, porque nosotros ya lo hemos investigado desde ese punto de vista. Entonces, en realidad, no, nosotros que estamos investigando desde el despertar de la conciencia, no es así, señores, sino que es una herramienta de evasión, ¿no? Ya tenemos ejemplos que el Pardés es otra manipulación, que también es una herramienta para escalar, sí, pero recuerda que esto vendría a ser como una espada de doble filo, ya en este mundo 3D, la dualidad, una espada de doble filo. Por ejemplo, según el Pardés, que son los 4 niveles de entendimiento de la Torá, tú te vas a un cabalista y una persona que estudió la Biblia nada más, no investigó más, no sabe qué es Kabbalah, no tiene idea, le va a decir el cabalista, señor, no leas literal. David, esas historias de guerra nada más son metáforas, son metáforas. Entonces, ¿qué es David desde el árbol de la vida? Te van a decir. David es Malhut, señor. Te va a decir el cabalista y como la persona no investigó, va a quedar asombrado. Sí, no lo leo. Entonces, todo está codificado. La Torá te va a decir. Está codificado. Y la persona, como no leyó más, no investigó más, solo va a creer. ¿Cierto? Por lo tanto, Dios te va a decir que Malhut, el reino de la tierra, es David y que las almas ingresan a una escuela de perfeccionamiento, que es el tikkun. Lo conocen como tikkun, ¿ya? Perfeccionarse. Entonces, por allí te van a tratar de evadir. En una ocasión yo hablé con un cabalista, ya con varios, en este caso conversé con maestros cabalistas, me dijeron, mira, tú no lo leas literal, me dicen, tú no lo leas literal, esto es nada más una metáfora. Y yo le dije, entonces, ¿David existió o no existió? Uno me dijo que no existió, otro me dice que sí existió, pero la historia real no está en la Biblia, solamente las metáforas. Ahora le digo, si en realidad David no existió, según algunos cabalistas, no existió, y la Kabbalah está fundamentada en la Torá, vendría a ser una farsa la Torá, una gran fábula. Imagínate un edificio de 4 pisos, para poner ejemplo los niveles del Pardés de la Torá, 4 niveles de entendimiento, es literal hasta el Sod. Ya ustedes saben que son los 4 niveles. Imagínate que esté fundamentado en una mentira. Y recordemos que el mundo 3D o Neshama es el mundo de la ilusión, lo dicen muchos sabios, es decir, la mentira, es como una magia, es una mentira nada más. Entonces en eso está fundamentada la Kabbalah, herramienta de manipulación, está fundamentada en una mentira que es la Torá. Dile a muchos sabios, no, eso es metáfora, señor, no lo leas literal, te está evadiendo. ¿Para qué? Motivo importante, para que no puedas tú detectar sus fallas, sus manipulaciones de ellos y su Dios en este caso Hashem, cómo destruyó a la humanidad. Por ejemplo, si le dices a un cabalista, señor, ¿y qué pasó? ¿Por qué Dios mató a los niños? ¿Por qué mató en el evento de Josué? Mató a todos los que respiraba. Ahí te va a llevar al Pardés, te va a decir, no, vete al Sot, señor, y te va a sacar una metáfora. Entonces te va a evadir, ¿ya? Eso es importante estar preparados. Importante estar preparados con esa información. Por eso nosotros estamos compartiendo acá. Ahora, el segundo punto. Hasta allí si hay preguntas para seguir avanzando. Sí, saludo para Marco Zambrano. Bienvenido. El romano se llamaba Pantera, así es. Eso hay que recordar que eso es un invento, nada más. Eso es un invento. Recuerda que ese Talmud, que son discusiones de los rabinos, etcétera, fue creado en el concilio de Yavne, en el evento que Bar Kokhba tuvo luchas para destruir a los romanos. Ellos lo crearon allí unidos
en ese concilio eran puros judíos, ya puros sionistas nada más. Ellos crearon ese libro como herramienta para después inducir a la gente que Yeshua era un brujo, que Yeshua nació de adulterio, nació de una impureza. Pero ya mostramos nosotros que si nos vamos a David, él nació de impureza. Su bisabuela nació de un incesto. Entonces, para ellos es importante que también los amigos cabalistas o los talmudistas sepan diferenciar, sepan entender que ambos lados están equivocados. No solamente traten de decir que Yeshua es el malvado, también, si lo vemos del otro lado, también es el David, nació de la impureza, ¿ya? Si hay más consultas, para continuar con esta información, así es, amigo, es un incesto, pero la persona el cristiano ni siquiera sabe de esta parte, porque él no ha investigado, él leyó nada más su Biblia, en su Biblia no sale esto, esto sale en el Talmud, ¿ya? En el Talmud tienes que ir al Zohar, ¿ya? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la parte 3, que yo tengo anotado acá para no salirme del tema, ¿ya? Desde la perspectiva del rabino, ya hablamos que le hizo nacer para evadir en un lugar impuro al Satán, ¿ya? En este caso a David. Si nos vamos a la parte 4, el relato de David en el Zohar era del amigo del Satán y le dio 10 pruebas. Según algunos rabinos, David pidió esa prueba. Esta parte importante, ¿eh? Si ustedes leyeron el Zohar, ahí hay una historia donde David era un gran amigo del Satán. Eran amigos del Satán, y él quería que su nombre esté inscrito en el Sidur, el libro de rezos, porque en el libro de rezos también está en los Salmos, se dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿cierto? Salen los 3 grandes de la Torá. Pero quería David que salga su nombre también después de estos 3 personajes, es decir, Dios de Abraham, Isaac y Jacob y David. Y por ese motivo le pidió, dice, según el Zohar, le pidió a Dios, directamente a Dios, que le haga una prueba para que quede con ese beneficio, podríamos decir, con ese beneficio. Y el mismo Dios accedió, le dijo, ya, perfecto, te voy a dar un examen. Y entonces él no sabía cuál iba a ser el examen. No sabía cuál iba a ser el examen. Pero como sabía que el Satán era bien amigo de Dios, y un poquito para entender esta profundidad, cuando hablamos de Satán y el amigo de Dios, hay que ir un poquito a la historia sumeria, ya de Anu, que es el padre, el Elión, el dios, el Anunnaki, y su hijo Enlil, el jefe de los ejércitos. ¿Cómo no van a ser tan amigos si eran familiares? Pues padre e hijo. Todo se la sabía. ¿Ya? Ese es algo ya que tenemos que concatenar ideas desde diferentes civilizaciones, culturas. Entonces le dijo, en ese momento, como David sabía que el Satán, como era su amigo, no le iba a negar esa información, fue y le dijo, mira, quiero que me digas, Dios, ¿qué? Porque ellos le decían Dios a Anu, le decían Dios porque Dios significa ser supremo, es que gobernaba sobre todos, sobre ese grupo, gobernaba. Entonces le dijeron, mira, Dios nos va a probar, te va a probar en el área sexual, así que prepárate. Perfecto, dijo David, perfecto. Me va a probar en el área sexual, imagínate, yo tengo tantas mujeres, dice David. Es similar a lo que sucedió con su hijo, por eso su hijo nada más es una copia de David. Tantas mujeres, soy rey. ¿Qué hizo? Según el mismo Zohar, yo no estoy inventando. Dice que empezó él a copular con todas las mujeres para desahogar esa energía. Cosa que cuando llegue el examen, no caiga en ese juego. Y lo que pasó, llegó el momento en que Dios lo envió a Bathsheba. Algunos le conocen como Betsabé. Bathsheba lo mandó y dice que Bathsheba era una mujer tan hermosa y aparte tenía una atracción, una magia tan atrayente que
David no pudo resistirse. Algunos dicen, algunos cabalistas del Zohar te van a decir, no, es que era su alma gemela, que por lo tanto no pudo resistirse, no, esa energía lo atrajo. Y otros te van a buscar el mecanismo en la discusión del Talmud, te van a decir, no, David no pecó, no adulteró. ¿Por qué? En este caso, el marido de Bathsheba nunca tuvo relaciones sexuales. Dios lo estaba reservando porque era su alma gemela de David. El marido de Bathsheba era eunuco, te van a decir. Algunos del Zohar te van a decir eso. Herramientas de evasión nada más, ¿ya? Para que le adjudiquen que David no falló en nada absoluto. Todo era un ser perfecto. Para que se asocie la idea que David era de acuerdo al corazón del Creador. Se dan cuenta, todo es manipulación allí. Bueno, en caso de los salmos, sabemos que lo hizo David, también hay salmos de Abraham, también hay, recuerda que Abraham, cuando hablamos, estamos mencionando uno de los faraones, Akenatón. Y recuerda que si tú vas investigando el tema de los salmos, amigo Bodwar, muchos de los salmos lo creó Akenatón. Yo tengo libros de los salmos, creación de Akenatón, pero antes yo no lo relacionaba Akenatón con Abraham, pero ya cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que el Akenatón era el mismo Abraham, sino que lo cambiaron de nombre nada más el mundo judío para no asociar al mundo egipcio, para separar esa idea, ¿cierto? Él creó también, Abraham creó ahí salmos de Abraham, salmos de diferentes personajes, no solo de David, ¿ya? Entonces estábamos a ver en esta parte. Si hay consultas, podemos ir respondiendo a medida que vamos avanzando, ¿ya? A medida que vamos avanzando. Ya, estamos en la prueba. Entonces, en este caso, David fue probado con Bathsheba y no pudo resistirse, ¿ya? No pudo resistirse y cayó. Pero ustedes saben que después de eso, también él delegó a su ejército para que lo ponga a la frente de batalla al marido de Bathsheba y lo aniquilen. Lo aniquilen. Y fue aniquilado, ustedes saben, en ese episodio cuenta. Ahora, ya hemos hablado que los rabinos te van a responder, te van a decir, no, él no pecó porque era su alma gemela, ya tenía decretado que iba a ser su alma gemela y por lo tanto eunuco era el marido de Bathsheba, era eunuco, te van a decir los rabinos, entonces tú prepárate porque van a responderte así. Pero nosotros sabemos que no es así, es una fábula nada más para desviarte. ¿Eh? Te van a decir que es eunuco. O algunos te van a decir que David simplemente era Malhut, al lado del Sod, ¿ya? Herramientas de manipulación. Ahora, si nos vamos a esta parte, todos los exámenes en este momento que le dio Dios, no pasó uno de estos exámenes David. Por lo tanto, no se puso su nombre en los rezos, ya no lo vemos en los rezos según los sabios. Ahora, la pregunta que nos haríamos, y yo me he hecho muchas veces, y por eso estoy compartiendo con todos ustedes, si Dios, como dicen los religiosos, estoy hablando de perspectiva religiosa, ahora ya desciendo, porque yo también pasé por ese episodio, yo también era muy religioso, y yo pensaba desde ese modo, entonces puedo pensar del modo como pienso un religioso y también desde el despertar de la conciencia. Puedo moverme en esas dos frecuencias, ¿ya? Y yo sé que ustedes también lo pueden hacer. Por eso, en este instante nos preguntamos, si Dios es omnisciente, ¿acaso no sabía que David no pasaría aquella prueba? Ya saben qué significa omnisciente, que lo sabe todo. No se le puede pasar por nada. El futuro lo sabe, lo que va a pasar, todos los eventos. Ustedes se cuestionan eso, si él lo sabía. ¿Y por qué dejó que su hijo, el más importante David, pase por ese episodio de dolor? ¿No será que este Dios, como sabemos, le gusta las fragancias, el dolor, el caos? Y ustedes saben que después vino el dolor. Recuerda que después de esto viene la maldición de Dios a David. Dios le concede ese permiso para que David pase ese examen. Y él sabía el futuro. Y ustedes se dan cuenta que él le dio, pero más adelante iba todo el caos que iba a vivir. ¿Ya?
Y en ese caso, ustedes que han leído la Biblia, viene Natán. Cuando ustedes saben que ya estuvo con Bathsheba, mandó a matar a este personaje, al marido, viene Natán y le trae la maldición, le decreta, le dice en la profecía que yo lo tengo anotado, en el 2 de Samuel 12:10, si ustedes se van a la 2 de Samuel 12:10, Natán le dice a David, Dios mandará la espada y nunca se apartará de ti esa espada. Es decir, imagínate si Dios le dijo, nunca serás perdonado. Nunca serás perdonado, esa espada no se detendrá. Pero él, ¿por qué si es un ser de amor, Dios? ¿Por qué no lo avisó? Le dijo, mira todo lo que vas a vivir. Entonces, allí vemos que ese gran sacrificio que iba a vivir David. Ejemplo, tenemos allí cuando Natán viene y dice que va a morir su hijo, él se puso a ayunar, se puso a orar. Pero su Dios no lo perdonó y murió su hijo. Ahí ustedes pueden asociar desde el despertar de la conciencia. Recuerda que este Dios le gusta la adrenalina de los niños, el sufrimiento. Entonces por eso dejó que pase este episodio. A él le convenía, al Talenlil o a la Anu, si lo vemos desde la perspectiva sumeria, nosotros que hemos investigado, ¿ya? Le placía la fragancia. Por otro lado, también sabemos, dentro de ese historial, dentro de la espada que le había dicho Dios que no se apartará, la hija de David, llegó un momento, era virgen esta hija de David, llegó un momento que a su hijo de David, el mismo Dios decreta y le manda un demonio, un dibuz, le manda e ingresa a su hijo de David, y se dice que el hijo de David se enamoró porque ese demonio le manipulaba, al hijo de David lo manipulaba, y David, como estaba tan enamorado de su hermana, buscó la manera de poder poseerle. ¿Y qué hizo? Se hizo el enfermo. Eso está en el mismo libro de Reyes, ustedes que han investigado. Se hizo el enfermo y le dijo que lo mandaron, dice, algunas doncellas para que lo atiendan, pero él dijo, no, yo no quiero ninguna doncella, quiero que me atienda mi hermana específicamente. Mi hermana específicamente. Y le atendió su hermana. El primer día dice que le estaba tratando de que se tranquilice. El segundo día, cuando le atendió la hermana, como él estaba tan enamorado, y ese amor que él tenía por la hermana, era un demonio que le había entrado, le estaba manipulando. Que Dios mismo había mandado. Por eso le digo, los que han leído la Biblia saben esto. El Dios le había mandado para que controle al hijo de David y se enamore con esa pasión. Entonces llega el momento en que él lo toma, lo posee a su hermana, que era virgen, lo posee y lo quita la virginidad. Y la mujer sufrió después. Recuerda que después de eso, en la misma Biblia literal dice que cuando ya pasó por ese episodio que lo poseyó a su hermana, se sale el demonio, el dibut sale de el hijo de David y él ya no la amaba. Le empezó a odiar. Más bien le quiso ver lejos, lo echó. Entonces, por lo tanto, el mismo Dios creó todo ese caos, todo ese episodio de dolor, como venganza de lo que había hecho David. Y a ustedes dirán, ¿dónde está el libre albedrío allí? Porque hay personas me responderán, no, que Dios permitió por el libre albedrío. Pero el libre albedrío no tendría que haberse involucrado ese Dios conocido como Hashem, no se había involucrado en él mismo mandar el castigo. Porque recuerda que no tiene que ver, un libre albedrío tendría que ver que sea libre la persona. Y si le pasa un caos, un accidente, cualquier cosa, tendría que ver personas extrañas, nada que ver con el personaje que te envía la prueba. Entonces Dios mismo dice allí que mandó el demonio a la hija a la hija de David. Por lo tanto, y sufrió después, ya vemos el episodio también que se levanta el hijo de David para quitarle el reino. También le entró un demonio al hijo para quitarle el reino, y después hay una división, una lucha entre poderes, el hijo y el padre. Y después muere el hijo, que tenía un cabello largo, dice el hijo, colgado en un árbol, y lo mataron, y él sufrió, David sufrió. Todo ese sufrimiento
Ya lo sabía de antemano el tal Hashem, que lo iba a pasar en este caso, a David. Pero como a él le gusta el sacrificio, el saumerio, allí está claro, Señor. Le gusta el sacrificio, el saumerio. Tenía que suceder esto para que siga esta vibración, la tercera dimensión. Tiempo bueno, tiempo malo. Recuerda que él creó el caos. Es decir, él crea el problema y después te da supuestamente la solución. Porque él crea lo bueno y lo malo. Es de Dios en este mundo. A eso dijo Yeshua. Yo no soy de este mundo, dijo Yeshua. Yo no soy de este mundo, dijo Yeshua, recuerden. Es decir, Yeshua no era de este mundo de la dualidad. Él era un ser de amor nada más. Un ser de amor era Yeshua, que muchas veces hemos comentado. ¿Ya? Y esto para las personas que quieran investigar, está en la segunda de Samuel 12:10, donde dice el Dios como emisario que le envió a Natán, le dice, Dios enviará la espada y nunca se apartará de tu vida esa espada. Es decir, todo ese caos, es la espada, simboliza donde el hermano lo violó a la hermana, donde el hijo se levantó contra David, donde muere el bebé de David, que estuvo con Bathsheba, y Dios no lo quiso perdonar. ¿Allí usted cree que hay un libre albedrío? El libre albedrío significa que nadie tiene que interferir. Nadie tiene que interferir. Pero allí él mismo estaba mandando el caos a Hashem. O Jehová, si eres cristiano. Él mismo estaba mandando la destrucción. Es como yo, por ejemplo, para ponerme un ejemplo, tengo un hijo grande, vamos a poner un ejemplo. Le digo, mi hijo me dice, mira, yo quiero ir a tal lugar y sabiendo que por allí le van a hacer daño a mi hijo. Y como él me insiste, yo lo dejo. Ya, hijo, vete, pero ya tú sabes lo que te va a pasar. Tú sabes qué te va a pasar. Ahora, si al hijo le pasa algo malo, pero yo no tengo que ver nada con eso, yo no mando a alguien a castigarlo o que lo haga daño a mi hijo. Yo no interfiero. Pero en este caso, el tema de Dios, él mismo mandó el demonio para que le viole el hijo de David a su hermana. Y él mismo también lo mató al bebé que estaba en ayuno. Entonces ustedes allí, criterio propio. ¿Quién es ese Dios allí? ¿Es un Dios bueno? ¿Es malvado? ¿Es un Dios de amor? ¿Qué tipo de Dios es para ustedes? Para el cristiano, ¿ya? Entonces recordemos que Dios crea el caos y la luz, es decir, el problema y la solución, ya que eso es su alimento. Si nos vamos al segundo templo, ¿cuál era su alimento? La muerte de animales. Cuando Caín quiso matar Abel, mató un animal, ese era su alimento. Cuando Caín no aceptó matar un animal, le dio un vegetal, ¿se contentó el Dios de Israel? No se contentó. Él quería el saumerio de la carne de animales, ¿cierto? Y en este caso de humanos también. Otro sacrificio importante para asociar esta idea, el caso de Jefté. Jefté le ofreció al mismo Dios, si le daba la victoria ante los amonitas de aquellos tiempos cuando estaba en guerra, yo te daré a mi hija. Y Hashem aceptó, por eso le dio la victoria. Y se dice en la misma Biblia, dice que el espíritu de Hashem ingresó a Jefté y le dio ese potencial, ese poder para liderar y ganar en la victoria. Ahí está claro que a él le gustan los sacrificios. Por lo tanto, le dio el sacrificio a su hija. Algunos rabinos te van a decir, no, Señor, no murió la hija de Jefté. Pero nosotros hemos investigado desde los mismos comentarios de los sabios de la Torá, que fue exiliada la hija de Jefté con sus doncellas y murió ella de hambre, exiliada, no tuvo hijos. Ese fue el sacrificio, no lo sacrificó degollándolo, no, pero sí lo sacrificó aislándole con sus doncellas y murió de hambre. Eso está en el mismo, los que quieren investigar, vayamos a que yo tengo ese libro de la Torá, 5 tomos de la Torá de un sabio sefardita, Rab Moshe.
Rab Moshe, David, su libro se titula David Torah, son 5 tomos y están todos los comentarios del Talmud, del Zohar, etcétera, porque este maestro es cabalista, talmudista y cabalista, allí está todo detallado en qué parte del Talmud está. Entonces ahí indica que sí hubo un sacrificio, pero no de la manera que se supone degollando, sino que lo exilió. Entonces ahí están las pruebas. Las pruebas. Y para asociar este ideal al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el Dios de Israel, como lo dijo el mismo Yeshua, ¿qué dijo Yeshua? El Dios de este mundo se vistió de ángel de luz. Mira, ahí estamos concatenando esa idea. Yeshua lo dijo, que hay partes para rescatar del Nuevo Testamento. El Dios de este mundo se vistió de ángel de luz para engañar a las personas, a la humanidad, para engañar. En este mundo se vistió de luz. Entonces, Él se mimetiza, te habla verdades y mentiras en su Biblia o en su Torá. Se disfrazó de ángel de luz. El Satán creó un mundo de caos para llevarte al sacrificio, al dolor. Por ejemplo, nos damos cuenta que el mundo judío no te puede hablar de paz, ni un rabino siquiera te puede hablar de paz. Porque si mi mundo interior está con odio, con ira, también eso se va a reflejar en el mundo exterior. Se da cuenta la persona que es judía, por ejemplo, te vas al libro de rezos. Te vas al libro de rezos. El sabio cabalista, el mismo rabino, está todo el día maldiciendo. Se dedica a maldecir. Desde la mañana hasta la tarde se dedica a maldecir. Y yo conozco por acá, por este entorno, he visto personalmente que brujos también, brujos, que lo asociamos por ejemplo a Moshe y a Balán. Balán era un gigante en la brujería y también Moshe era un gigante y chocaban entre... Los dos hacían sacrificios de animales. Yo conozco brujos que matan conejillos de indias acá para su sacrificio, para que Dios les dé poder, para hacer amarres, para controlar la mente de otras personas, amarres de pareja me refiero, ya para prosperar en su negocio. Y lo mismo hizo Moshe, y lo mismo hace el mundo judío, y el mundo cristiano igual. El mundo cristiano igual. Muchos ejemplos hemos puesto. Ahora, del nivel avanzado, sabemos nosotros quién es el Dios del todo, del nivel avanzado, de la quinta dimensión. Ya sabemos nosotros que el Dios, que es la conciencia del todo, que nosotros mismos somos parte de ese Dios, conciencia, es el Ein Sof, para los que han estudiado la Kabbalah, el infinito, que se conoce también desde la perspectiva de el Dios de Spinoza como la sustancia pensante. Algunos me han dicho, no, que Spinoza tuvo su propia filosofía. No, señor, yo estaba investigando que Spinoza era un gran estudiante, sí, que había investigado desde la perspectiva del hinduismo, del budismo, y desde allí surge la filosofía del Zen. Y allí se habla ya del Dios uno, del Dios sustancia pensante, que es toda la energía, el éter. Eso es Dios. Entonces, cuando hablamos del Dios de Spinoza, es el éter, es la sustancia pensante, que él adoptó y estudió desde la filosofía del Zen, del budismo e hinduismo, ¿ya? Entonces, importante, aclarando, los amigos por ahí me han hecho preguntas, me dicen, no, que el Dios de Spinoza sale del judaísmo. Sí, Spinoza era judío, pero él estudió el Zen, y por eso le persiguieron muchos rabinos para quemar sus libros, hacer un seguimiento, ¿ya? Sí, saludo para Marcos Zambrano, dice, también asocian los cabalistas que Bathsheba, significa hija de Shabbat, para fortalecer a Shabbat en el judaísmo. Claro, sí, esa parte sabemos que tiene que ver con el esoterismo el esoterismo del mundo de la Kabbalah, que te van a llevar a esa idea para que no te muestren la realidad de lo que está sucediendo, ¿ya? Y hemos hablado que ellos te ponen muchas metáforas, pero en realidad vayamos a la base, a lo principal, lo literal. En lo literal está la verdad. Ellos te van a meter muchas interpretaciones, pero esa interpretación nada más manipulación. La verdad está en lo literal. Y eso es lo que están haciendo en el Medio Oriente. Cuando hablan de la tierra de Israel, ¿qué están haciendo los sionistas?
Y ellos están allí tratando de ocupar la tierra de Israel, literal. Y sabemos desde el lado esotérico que la tierra de Israel viene a ser la tríada superior. ¿Ya? A ver, vamos a responder un poco de preguntas para continuar la última parte. Saludo para Angélica también, que está ahí atenta. Sí, cada día vamos a ir mejorando cada día con temas importantes, ya que estamos reiniciando porque nos habían bloqueado el canal. Entonces vendría a ser, según los cabalistas, para nuestro amigo Marco Zambrano, Baksheva vendría a ser como la Shejinah, ¿cierto? La Shejinah de Malhut. Perfecto. Que se espera uno en Shabbat, en el momento la novia de Shabbat que viene, ese vendría a ser Baksheva. Que lo asocian ellos, sí, sí. Pero es nada más para desvincular y para decirte, mira, la historia de David y Bathsheba no existió, no es literal, Señor, te van a decir, y nuevamente caes en el juego, te manipulan allí, para decir que David era conforme al corazón de Dios, era perfecto. Pero si tú investigas también lo literal, que es importante desde la Talmud y todo ello, ibas a desenmascarar toda esta gran farsa, ¿ya? Perfecto, entonces, ahora, ¿qué les parece si, como no hay preguntas, vamos a esta parte final, que yo estoy acá con el libro del Sefer Yetzirah, ¿ya? Estoy con el libro del Sefer Yetzirah, que habla muy importante un tema acá, el libro del Sefer Yetzirah de Aryeh Kaplan, ya que les recomiendo este libro leerlo, que hay muy buena información. Y el libro del Sefer Yetzirah significa libro de la creación, libro de la creación. Es decir, que con eso se creó este mundo 3D, este mundo del caos, de la muerte, la destrucción, todo este mundo fue creado. ¿Y cómo fue creado? Cuando caen, que habla en el libro de Enoch, por ejemplo, que caen los vencidos, en este caso los Anunnakis, descienden después de una guerra con también los gigantes, en este caso los Nefilim caen en esa guerra y empiezan a crear diferentes razas, diferentes razas. Y allí se crea este mundo 3D, esa manipulación. Ustedes ven, por ejemplo, que genéticamente, hemos hablado muchas veces, empiezan a crear ellos. Hace poco, por ejemplo, ha compartido una persona allí, no me acuerdo el nombre exactamente, que sabemos según el calendario hebreo 5785, según el calendario hebreo estamos ahora, en esa fecha se creó una raza humana desconectada ya de la sabiduría, solamente con pensamiento de niño, nefesh, animal. Esa persona era manipulable. Entonces allí desciende de conciencia y esas personas, la mayoría, 80% de la humanidad, ellos son la gran mayoría. El trabajo es que ellos despierten, pero esto es un trabajo individual, ¿ya? Y por eso nos dice acá en el libro del Sefer Yetzirah, en la página 38, nos dice Aryeh Kaplan, solo en los niveles por debajo de la sabiduría, la gente se halla separada en individuos diferentes. Solo en niveles bajos, y cuando hablamos de niveles bajos hay que ver las dimensiones y la escalera de la Kabbalah, los niveles de la conciencia, desde la cuarta dimensión hasta, es decir, de Yehidá hacia abajo hasta Nefesh hay dualidad. Ya cuando alcanzas Yehidá, allí empieza a disolverse la dualidad. Ya por eso dice acá, solo en los niveles por debajo de la sabiduría la gente se halla separada en individuos diferentes. Solo en los niveles inferiores existe la división entre el bien y el mal. Importante entender, una persona que ya empieza a ascender a la quinta dimensión entiende que el mal y el bien no existe. Solamente es ilusión creada para guerras, destrucción. Porque si tú vas a un judío, él se hace llamar que es Sadiquín, que es bueno. Que es bueno. Él es Sadiquín. Y Sadiquín significa que son los justos. Sadik. Y si tú vas a un cristiano, también se hace llamar que él es el justo, el bueno. Y he conversado también con amigos del Islam, del mundo Islam. Ellos lo ven desde otro enfoque, que el Satán o los hijos del Satán son los judíos y como el Satán mayor viene a ser Estados Unidos. Ya ellos lo ven que los malos son estos, entonces hay que atacarlos, hay que destruirlos, y del otro lado el judío lo ve como malo a los del Islam, porque ellos fueron formados cada uno por su libro. Recuerda que ellos
Los de Islam se manejan por el libro del Corán. Toda esa información fue insertada en su mente, entonces por eso ellos lo ven como los malos a los otros. Y si tú lees la Torah, lo ven como malos a los otros, los Amalek, vendría a ser. Por eso dice el mismo Dios de la Torah, dice, la profecía dice, y tendrás guerra de generación en generación con Amalek, es decir, con los islamitas, con los cristianos, goyín, porque el cristiano es un goyín para ellos. Eso es importante entender. Daribone Boudoir. Sí, cabal, no somos separados. Sí, de hecho no somos separados, pero en la 3D sí hay separaciones de acuerdo al pensamiento. Recuerda que fue creado, preparado por el sistema en cuanto a las regiones. Por ejemplo, no, yo soy, cuando una persona va por allá te dice, no, yo soy cristiano, señor. Pero él no es cristiano, eso es un ego nada más instalado cuando hablamos de es cristiano. Muchas veces hemos hablado de eso. Ese es un ego instalado, ya inducido. Él es una raza humana nada más, un ser de luz, pero le instalaron la idea que es judío. Y para ello pasó por un proceso también de enceguecimiento, ocultaron su sabiduría con sus rituales. Usted ve que el judío pasa por la Brit Milá, por el Shabbat, y esos arcontes ingresan a su cuerpo, tal como pusimos el ejemplo que el demonio entró al hijo de David. Y eso le dio la lujuria, esa pasión para enamorarse de su hermana, y por lo tanto lo violó a la hermana. Le poseyó a esa hermana. Y después ya cuando sale ese dibut, ese demonio sale, empieza a odiar a la hermana. Es decir, le manipuló nada más Dios, le mandó ese demonio, y ya pasó por el proceso de poseer a la hermana. Ahora sí, sale el demonio y él ya no le ama, sino que le odiaba a la hermana. Y después empieza a odiar a su otro hermano, hay una pelea entre ellos, ¿cierto? Eso mismo mandó el Dios de Israel, que es el mismo Satán. Y recuerda qué significa Satán. Satán significa el que te desafía, el que se opone a que tú no veas la verdad, el que se opone a que tú no puedas armonizar los mundos, que siempre estés separado, dividido. Ya eso vendría a ser, en este caso, desde el pensamiento 3D. Claro, si nos vamos a un pensamiento mayor, nuestro amigo Boudoir, todo es una novela. Claro, este sistema es una ilusión, nada más, es una película, podemos decir, ¿cierto? Una película creada a través de los libros, a través de los maestros delegados por ellos. En este caso hemos hablado que cuando hablamos de arcontes, la gente lo asocia a decir que son entes invisibles. No necesariamente son entes invisibles, ya están encarnados los seres de la cuarta dimensión, los arcontes, como un rabino. Los rabinos ya son herramienta del arconte, son muchos de ellos arcontes. Constantino era un gran arconte, un genio. ¿Ve? Entonces los pastores también son los arcontes, los seres de la cuarta dimensión que se preparan en la universidad por años para manipular a la gran mayoría y llevarlos a esta dualidad, la guerra, la lucha. Entonces acá estamos aclarando, ya para culminar, y gracias por su tiempo a todos ustedes los que están presentes. Ya esto va a quedar grabado, así que no hay problema, va a quedar grabado. Y ustedes por interno también pueden ir consultando para crear más temas relacionados a este despertar de la conciencia, relacionando más temas. Así que si no hay preguntas, yo creo que hemos aclarado acá. Cada día vamos a ir perfeccionándonos en esta área, ¿ya? Hemos dejado un poco de transmitir por temas que la misma, el mismo Facebook se ha tratado de que nosotros no continuemos con esas transmisiones, ¿ya? Así que perfecto, continuamos hasta la siguiente, o hay más temas que hablar acá, a ver. Sí, saludo para nuestro amigo Silvio también, que ha estado presente. Saludo para Cecilia, que ya estaba atenta para indicarme del sonido. Asiste también saludo para Marcos, así es, saludo para Marcos, ¿ya?
Hasta la siguiente. Mucho saludo y muchas gracias por su tiempo, ¿ya?